Pues sí, amigos, aquí está este trío de ternuritas. Miren qué bonitos cachorritos. Tienen 5 semanas que nacieron estos cachorritos. Esta es la hembra del grupo. Miren nomás. Es quizá la que se quede aquí en este hogar. Los demás, al parecer, ya tienen dueño. ¿Qué les parece, amigos? Pues hoy quise romper la rutina de nuestros videos dejándoles esto, amigos. Miren este güero. ¿Qué tal? Es el güero del grupo. Este que salió medio chinito. ¿Qué tal, amigos? Pues ya vimos a nuestros cachorros. Vamos a empezar ahora con nuestro video del día, amigos. Vamos a la segunda parte de la instalación completa de nuestra cocina. Estamos viendo los gabinetes que hemos construido para nuestra cocina. Vemos que tenemos espacios grandes, los espacios para aprovecharlos. Aquí en este gabinete también tengo un espacio más grande y otro más cómodo. Por supuesto, el especial extraíble, ¿verdad? Tenemos este espacio de aquí que parece chiquito, pero se puede aprovechar muy bien. ¿Va? El horno de microondas. ¿Qué les parece? Bien, amigos, vamos a empezar con un detalle que dejamos pendiente, y es que junto al microondas todavía tengo este espacio que tiene tornillos visibles y que está en blanco. Voy a proceder a pegarlo para que quede muy bien detallado. Comenzamos. Nos faltan 2 vistas más. Esto es en el mueble que sobresale en el refrigerador. Además, también el último gabinete de la cocina en la escuadra. Vamos a poner también un costado de panel cristal. Ponemos nuestro pegamento y una vez que pasado el tiempo vamos a poner nuestras piezas para tapar estos costados. Ponemos unas prensas en lo que termina de secar muy bien. Lo siguiente será empezar a poner las vistas superiores, como ya lo hicimos en nuestro primer mueble de cocina. Lo vamos a pegar simplemente con silicón, ¿verdad? Cada una de ellas que quede muy bien pegado. Sin embargo, están solo con silicón por futuro. En el futuro queremos hacer un mantenimiento, podamos quitar estas vistas sin ningún problema y podamos montarlas de nuevo. Bien, pues ya está la vista superior, como pueden ver. Ahí está. Podemos empezar a colgar ahora sí puertas donde se pueda, porque por ejemplo ahí tengo unas prensas en lo que se seca algunas cositas, pero vamos a empezar a colgar ya nuestras puertas. Por aquí ya tengo preparadas las puertas superiores. Se acuerdan que ya las hemos preparado. Por ahí tienen ya el video de cómo es que lo hicimos. Vamos a comenzar.
Bien, ahí tenemos ya el costado que ya vimos que hemos pegado aquí junto a nuestro horno de microondas. Vemos que quedó muy bien. Ya tenemos también todas las puertas montadas en los gabinetes superiores. Vamos, si les parece bien, con la puerta de nuestro gabinete especial extraíble. Recuerden que ya tenemos un video montado sobre cómo hacer el módulo, es decir, el mueble donde va este herraje, y también tenemos a detalle otro video de un extraíble que hicimos un poquito más ancho que este. Por si quieres verlo a detalle, puedes ir a estos videos. Al final de este video, en las pantallas finales, te los voy a dejar y igualmente te van a aparecer las sugerencias en las tabletas de arriba. ¿Ok? Pues lo que tendremos que hacer aquí es básicamente atornillar, presentar nuestras piezas, atornillar nuestro panel frontal, nuestra puerta, y ponerlo en nuestro mueble. Ok, vamos a atornillar. Les vuelvo a repetir, si quieren más detalles sobre cómo instalar este herraje, pueden ir al video, la tarjeta que les está apareciendo al final de este video en las pantallas finales. Bien, ahí está ya montado. Vamos a ver qué tal cierra. Recuerden que este sistema también es de cierre suave. Ahí está. Vamos a ver por la parte de adentro. Finalmente, ya instaladas todas las puertas, los gabinetes y nuestro espesor extraíble, vamos a retirarle la protección para que vayamos viendo el acabado impresionante que tiene nuestro panel cristal. ¿Sí les parece bien? Aquí podemos ver ya los gabinetes superiores instalados de esta cocina. Aquí podemos apreciarlos. Estamos prácticamente a la mitad del proceso. Ya hemos instalado los muebles, los gabinetes bajos de esta cocina. Vamos ahora con los detalles de ver qué material vamos a ocupar para la cubierta, cómo vamos a hacer este proceso de la tarja de su montar. Aún nos quedan varias cosillas por hacer. Vamos a continuar nuestro trabajo. Estamos viendo los gabinetes que hemos construido para nuestra cocina. Vemos que tenemos espacios grandes. Hemos tratado de hacer los espacios lo más versátil que se pueda, los espacios para aprovecharlos. Aquí en este gabinete también tengo un espacio más grande y otro más cómodo. Perdón, aquí hay que... En el esquinero tengo espacios más reducidos para que podamos usar platería, cristalería, todo ese tipo de ese tipo de vajilla que solemos meter. Aquí tenemos otro. Tenemos, por supuesto, el especial extraíble, ¿verdad? Tenemos este espacio de aquí que parece chiquito, pero se puede aprovechar muy bien. Tenemos el mueble arriba del refrigerador. Y tenemos este otro espacio aquí que también nos puede funcionar muy bien. Y tenemos la parte donde va el horno de microondas. ¿Qué les parece el avance que tenemos hasta el día de hoy con nuestra cocina? ¿Les está gustando nuestro proyecto? Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Tenemos varios videos ya arriba de nuestro canal sobre cómo hicimos el gabinete esquinero, cómo hicimos el gabinete de nuestra campana, cómo hicimos el gabinete de nuestro horno de microondas, cómo hemos hecho el especiero extraíble también. Cabe comentar que ya tenemos por ahí un video sobre especiero extraíble. La diferencia con este es que este es de cierre suave. Ok, si quieres ver el otro video, por aquí te voy a dejar una tarjetita para que puedas ir al enlace. Bien, lo interesante, aún nos faltan varios aditamentos en la parte de abajo. Vamos a poner algunas charolitas por aquí. Vamos también a hacer cajones
y por supuesto vamos a ver cómo montamos esta tarja de submontar y por supuesto yo creo que lo más importante es sobre qué tipo de cubierta vamos a ocupar o de encimera para esta cocina. Vamos a ocupar una cubierta sólida de una marca alemana. Vamos a ver uno de nuestros videos. Yo creo que va a ser el siguiente para que podamos ver cómo trabajar con este material. Aquí podemos ver que aún me falta, tengo que tapar este costado que tenemos aquí. Más adelante también lo vamos a hacer para que no perdamos ningún detalle de la construcción de la cocina, amigos. Pues bien, amigos, efectivamente viene algo muy importante durante el proceso de la fabricación de una cocina, y es que vamos a ver qué tipo de cubierta o encimera vamos a poner en esta cocina, que tiene que, por supuesto, ser algo premium para el tipo de acabado que estamos manejando en esta cocina. Vamos a poner una cubierta sólida de una marca alemana. Vamos a ver cómo es este material, cómo se trabaja y cómo vamos a transformarla en una encimera para cocinar. Vámonos entonces al taller para ver cómo hacemos este proceso.